Reinicio y bomba de relojería. Autor: Los Lobos 3. Por Dark Deco HD. Compartir. Ni Man ni Overwatch me pertenecen. Dicho esto, comencemos. Con los ojos abiertos, viendo solamente la luz que proporcionaba el foco de la blanca habitación y escuchando el incesante ruido de las máquinas que median su pulso, Nemuri se encontraba solo pensando en el hecho de que no pudo volver a estar junto a su bebé. Entonces, la puerta corrediza se abrió dando entrada a un médico acompañado por una enfermera. Tomaron sus signos vitales, la revisaron a conciencia y le dijeron varias cosas, pero después de haber escuchado que había tenido suerte de sobrevivir, no quería escuchar más lo que esos doctores tuvieran que decirle. El tiempo no parecía afectarla en lo absoluto, no comía, tenían que alimentarla con intravenosas, se le aplicaban algunos medicamentos ligeros para mantenerla tranquila y que no hiciera algo contra su vida nuevamente. De igual manera, se le había puesto bajo vigilancia para evitar por completo lo último. Un par de días después de su incidente, aquella persona que la había encontrado en aquella situación apareció en su habitación. Su mejor amiga, Yu, la miraba desde la puerta con una expresión que reflejaba tristeza. La rubia, que ahora no vestía su traje de heroína, se acercó a la cama de Nemuri y tomó asiento a su lado para poder hablar. El solo verla con esa expresión perdida, viendo por la ventana como si el cielo fuera lo más interesante en el mundo, con rastros de lágrimas en su rostro y que pareciera no notarla a un estado a escasos centímetros solo, hacían que la heroína se sintiera aún peor de como ya se sentía. Nemuri le habló pero no obtuvo respuesta alguna de su parte, por lo que tomó su mano, tratando de no ser muy brusca debido a su intravenosa. Realmente no es como si al más mínimo toque se fuera a romper, pero, Nemuri, escucha, no es tu culpa, no puedo entender por qué hiciste eso, pero... Ella no pudo continuar cuando Nemuri retiró su mano con algo de brusquedad. Es obvio que no me entiendes, lo tenía todo. Y fui tan estúpida como para seguir con tus tontos juegos, perdí a mi hijo por mi estupidez, pero tú también tuviste la culpa, solo queriendo hacer tus tontas bromas, hiciste que dijera eso de mi querido hijo. Nunca te eché en cara nada de eso porque fue mi culpa, pero sabes, si no hubieras aparecido ese día, si hubiera ido por mi bebé a la escuela, como lo había hecho durante los 6 meses más felices de mi vida, si no te hubiese abierto la puerta, mi niño nunca se hubiera ido de mi lado, le prometí que lo protegería, que siempre estaría con él, y yo. La demacrada heroína no pudo seguir con su rabieta cuando su voz terminó por quebrarse y comenzara nuevamente a llorar. Ante esto, Yu la abrazó, pensó que su amiga la echaría a un lado, sin embargo, ella devolvió el abrazo tratando de aferrarse lo más posible a ella, pidiéndole con esa muestra desesperada que la ayudara, que quería estar con Izuku. Las heroínas continuaron con su abrazo. Nemuri lloraba desconsolada mientras Yu solo seguía abrazándola y acariciando su espalda, ayudando a la mujer para que pudiera superar su dolor lentamente. Ya habían pasado un par de semanas desde el incidente, pero para Nemuri seguía pareciendo como aquel día en el que le dijeron que Izuku se había ido a un lugar al que no podría alcanzarlo. Tiempo después y gracias a Yu, Nemuri salió del hospital. La rubia se encargaría de su vigilancia y también de ayudarla a que superara su pérdida. Sabía que de ahora en adelante sería más complicado seguir, pero debía hacerlo. Solo les tomó unos minutos llegar a la casa de Yu, lugar en el que se quedarían ambas hasta que Nemuri demostrará mejoría en su estado tanto físico como mental. El hecho de alejar a la mujer del hogar que compartió con Izuku también le ayudaría a superar aquellas memorias negativas y que solo se quedara con los pensamientos de su pequeño hijo, y ella queriéndose como una verdadera familia. No sabía a qué demonios estaban jugando, realmente no esperaba que su estadía en Japón fuera tan corta. Otra vez, bueno, no es como si no fueran a regresar, pero tan solo unas semanas del funeral y ya habían sido citadas de vuelta al cuartel central. Casi nadie estaba en condiciones de volver a viajar, y mucho menos de volver a interactuar entre sí, y Jack había tenido la brillante idea de que el equipo volviera para los preparativos del festival deportivo, ya que esa había sido otra novedad, ya que un miembro de Overwatch había sido el responsable del incidente que había sido tópico en las últimas semanas. Jack había ofrecido prestar servicios de la organización para el festival, lo disfrazó como una muestra de seguridad ante el reciente ataque de los villanos, además de que ya que sus miembros estaban
estaban estudiando en la escuela sería agradable prestar ayuda, pero por más que agregara para todos era evidente que era una pantalla y una disculpa por el incidente. La primera en salir de su habitación fue Lena, que se veía feliz y relajada a pesar de sus marcas de lágrimas. Había sido un síntoma que Merky diagnosticó como síndrome de depresión de Morfeo. No era tan complicado, simplemente la hacía liberar todos sus sentimientos negativos en la etapa más profunda del sueño, haciendo que llore dormida, seguida de ella por el madrugar para poder tomar el avión de vuelta a Suiza. Después de ellas fue Zarya la que salió, flexionando sus músculos y estirándose para evitar calambres. Después fueron Merky, que salió con su pijama tierna de siempre. Después fueron Farah y por último Else, Ana, Olivia y Brigitte. Lamentable, gruñona y mandona en su respectivo orden, ellas seguían igual desde el funeral, por lo que no había mucho que decir. Salieron todas del cuarto junto con sus maletas y antes de salir dieron una última mirada al cuarto, al lugar donde sucedió todo. El ambiente en el avión que llevaban a los miembros de Overwatch era de completa tensión. Los adultos se encontraban con rostros pensativos, en especial Farah y Zarya tenían su habitual rostro estoico pero mirando a la nada a la vez. Ambas eran las menos cercanas al chico, pero no lo suficiente como el resto de los miembros, que mostraban tristeza y enojo en sus rostros, en especial el escuadrón al que el joven Izuku pertenecía. Las jóvenes se les notaba con diferentes expresiones. Ana estaba completamente inmóvil en su asiento, abrazando sus piernas y hundiendo su rostro en ellas para poder desahogarse. Solo un video dejado por Izuku no había sido suficiente para poder superar todo lo que sentía, además de que le daba miedo el hablar con alguien sin sentir que se le fueran a echar encima. Las chicas querían hablar con ella, sin embargo, solo ganaban una mueca seria por parte de la chica, quien ahora solo mostraba unos ojos que denotaban cierto miedo. Por unas pequeñas ranuras entre sus piernas observó a Lena, quien aún tenían rastros de lágrimas en su rostro que se notaba calmado. Junto a ella estaba Satya, que también se encontraba calmada charlando con Lena. Las proclamadas como hermanas mayores de Izuku ahora se encontraban hundidas en sus pensamientos. Solo un par de días no habían sido suficientes para poder superar lo ocurrido, pero frente a la esperanza de que Izuku estuviera vivo se hacía más fácil el sobrellevarlo. Sin embargo, en cuanto vio como Lena sonrió levemente, Ana dejó de verlas para presionar sus pequeños puños con cierta fuerza. Para Ana, el ver sonreír a Lena, al menos ahora, le producía mucha molestia. A cada momento desde que Izuku descubrió las órdenes de 76 no dejaba de sentirse culpable, pero el solo ver como esa mujer, la primera que se acercó a Izuku, quien lo cuidó como a un verdadero hermano menor, verla sonreír, aunque fuera levemente, le producía una gran furia. Si ese día no se hubiera equivocado, si hubiera tomado la carta y la hubiera ocultado mejor, sin embargo, ella tampoco tenía derecho a reclamar. No podía dejar de pensar en que, si solo le hubiera dicho la verdad a Izuku, quizá y solo quizá, una muestra de completa confianza de una sola persona, solo un deje de confianza de alguien cercana a él, un poco de honestidad debía ser suficiente para que Izuku no terminara de esa forma. Si le hubiera revelado los planes de 76 quizá habría confiado en ella. Lo más probable es que ambos fueran echados de Overwatch, pero al menos estarían juntos e Izuku sabría que tenía al menos una persona en la que podía confiar, pero no tuvo el valor de hacerlo, y siempre se trataba de eso, de su maldita cobardía. Siempre fue una sombra en cuanto al hablar con alguien se trataba. Tal vez si no levantaba la cabeza por primera vez, solo tal vez pudiera haber hecho algo. Ahora solo eran especulaciones de lo que pudo haber sido. Las cosas ya no serían como antes nunca más. En otro de los asientos, Brigitte se encontraba escribiendo en su laptop. Izuku le había encargado al equipo y no le fallaría. Ya habían tenido una baja y otra era impermitible. Eso sumado a que necesitaban otro miembro para compensar un tirador. Tenía muchos planes para que se siguiera funcionando aún sin uno de sus más grandes engranajes. Ella se encargaría de ello. Terminó de escribir y cerró la aplicación. En su escritorio se mostró la imagen de Izuku y ella cuando niños. Decidió buscar un poco más encontrando la imagen de cuando festejaron su cumpleaños. Muchos recuerdos llegaron a su mente, cosa que la hizo sonreír levemente, y realmente no pudo evitar pensar en qué hubiera pasado después de ese beso. Realmente no lo había pensado hasta ahora, pero el simple hecho de que tal vez pudieron haber salido le daba una pequeña alegría. La sonrisa de Brigitte fue notada por Olivia, quien solo frunció el ceño y se acercó a ella quitándole la laptop para después encarar a la castaña. La sola mención del peli verde llamó la atención de todos, quienes vieron como Olivia encaraba a Brigitte con una clara muestra de enojo. Los presentes vieron como la castaña en un rápido movimiento arrebató su computadora a la chica, quien se sorprendió. ¿Crees que me río por eso?
perdón por superarlo rápido, pero no pienso quedarme sufriendo por más tiempo, seguir llorando no va a traérmelo de vuelta, si tú quieres seguir llorando es problema tuyo, pero no quieras que todos suframos solo porque tú lo haces. Haberlo dicho de esa forma molestó aún más a Olivia, toda esa seguridad siendo que la noche anterior la había escuchado llorar desde su habitación, ¿a ti? ¿Traértelo? ¿Siempre tiene que tratarse de ti, desde cuando crees tener un derecho especial sobre él? ¿Desde que te volviste la líder del equipo o desde que besaste a Izuku aun cuando habíamos prometido jamás hacerlo? Pues permite que te baje de la nube de grandeza y felicidad en la que estás. Solo eres una, detente Olivia. Gritó Ángela acercándose ante la mirada de todos los presentes para así evitar que las chicas comenzaran una pelea. Escuchen, sé que esto puede ser difícil pero Izuku no querría que. Gritó aún más molesta Olivia haciendo que todos contuvieran la respiración. Nadie puede decir qué es lo que él querría y tú eres quien menos derecho tienes de hablar de él o de esta situación, donde se supone que estabas mientras todo esto ocurría, no tienes nada absolutamente nada que decir acerca de él que sea válido o tomado en serio por el simple hecho de que no estuviste con nosotros desde que llegamos aquí, preferiste jugar a la doctora en lugar de ayudar a tu familia, así que haznos un favor a todos y quédate fuera de esto como lo has hecho desde el llegamos. Ante esa declaración, Ángela solo se volvió a sentar en su lugar con pequeñas lágrimas en sus ojos. Lena realmente sintió pena por ella y ya que nadie hacía algo, decidió tratar de tranquilizar a la chica latina. Olivia, Ángela solo trataba de... No, no te atrevas. ¿De qué hablas? No te atrevas a darme una lección de moral porque si lo haces jamás te lo perdonaré. ¿Crees en serio que puedes decirme cómo actuar? Tú lo encontraste, él confió en todos nosotros y solo jugaste con él. Izuku no merecía nada de esto. Él vale mucho más que todos nosotros, siempre fue fiel, siguió las órdenes a pesar de que fuera para mancharse aún más las manos. A todos nos defendió y simplemente le dimos la espalda. Hablas como si tú no supieras nada sobre la misión o el código. Habló Brigitte haciendo que Olivia volviera a encararla. Vales tan poco como nosotros, también lo sabías y no hiciste nada. Mantuviste tu boca cerrada, no eres nadie para reprochar nada, así que cállate y ve a tu asiento. Soy la líder de SEI y no permitiré faltas de respeto hacia mi persona o a los demás miembros de la organización. Todos se quedaron impactados por las exigencias de la castaña hacia una de sus amigas, quizá casi una hermana. ¿Y piensas que voy a seguir tus órdenes? Ya te lo dije, no pienso tolerar un comportamiento como ese en el equipo. Izuku confiaba en que mantuviera el equipo unido, y así tenga que arrastrarte en contra de tu voluntad, voy a hacerlo. Olivia miró molesta a Brigitte, ninguna cedió en el cruce de miradas hasta que Farah intervino, separando a ambas y pedir a Lena que regresara junto a Satya. Farah se quedó observando un momento a la castaña que se sentó junto a su padre en silencio para después observar a Olivia que se retiró hacia uno de los asientos de atrás del avión y se sentó ahí sin hacer ruido y por último a Ana quien no se había movido de su posición durante la discusión. Ya habiendo calmado las cosas un poco, regresó junto a Zarya quien se mostraba preocupada por las jóvenes, no sabía que Izuku no solo era un gran engrane del equipo, sino también quien mantenía unido al equipo, solo ver a quien era uno de los mejores equipos del mundo fragmentado de esa manera le hacía preguntarse si 76 realmente sabía lo que hacía o simplemente estaba improvisando sobre la situación, por lo que había visto cuando estuvo vigilando a Izuku constantemente, logró descubrir que lo que dijo Olivia era cierto, Izuku habría dado su vida por ellos, no era un secreto, y lo único que tenían que hacer era confiar en él, pero ya no era momento de lamentarse, ya habían perdido a Izuku y quizá, al ser Satya comenzó a consolar a Lena quien en cuanto regresó a su lado la abrazó para llorar, lo que Olivia había dicho le caló en lo más hondo de su corazón, había tenido razón en todo, ella fue quien comenzó con esto y de cierta manera también había sido quien lo terminó, pero por más cariño que le hubiera tomado a Izuku como para quererlo como a un hermano de verdad, no pudo dar marcha atrás en la misión, no se pudo negar y menos decir la verdad, solo tenía que hablar con Izuku y sabiendo cómo era él, la verdad y decirle que todo lo que le había dicho era verdad, que lo consideraba su hermano, y todo lo que lo quería, quizá habiéndole dicho eso todo hubiera sido mejor. Satya solo consolaba a su amiga, sabía que Lena se encontraba en un muy mal estado después de lo dicho por Olivia, ahora lo mejor que podía hacer era estar a su lado y apoyarla a ella también lo dolía haber perdido a su pequeño hermano, pero tenía que ser fuerte por la hermana que aún le quedaba, si dejaba que Lena siguiera en ese círculo de depresión, quizá podría llegar a volverse loca y quizá buscar formas de sustituir a Izuku. La imagen de su amiga abrazando a un Izuku de peluche llegó a su mente y la hizo estremecer, no quería algo así para su mejor amiga.
En un ambiente de completa seriedad, los miembros del fracturado Overwatch llegaron a Suiza, todos descendieron del avión solo para ser vistos de la peor manera al bajar, cada uno de ellos ya no lucían sonrisas que expresaban confianza, las chicas hicieron lo posible por ocultar sus marcas de constantes lágrimas, al menos aquellas que habían llorado, mientras que el resto solo trató de disimular lo mejor posible frente a los civiles que los estaban recibiendo. Muy bien, me alegro que llegaran con bien, supongo que fue un viaje largo así que les daré el aviso para que se puedan retirar a descansar. Todos los agentes legados de Japón se encontraban en la oficina de 76, mientras que este mismo estaba en su escritorio viéndolos a todos. Como saben, se celebrará el Festival Deportivo de la UA y ya que estamos involucrados con ella ofrecí ayuda al director en cuanto a la planeación del evento, esto significa que algunos de nosotros prestaremos ayuda tanto en protección como la participación en los eventos de la escuela. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quiénes participarán en el evento? Zarya no pudo contener su emoción aunque trató de disimularlo, dado su pasado como atleta ese tipo de cosas la emocionaban y la verdad le gustaría participar. Todavía no sabemos pero estoy planeando hacerlo voluntario, quien quiera ir, asistirá. ¿Alguien más? Viendo que nadie dijo nada dio por terminada la junta y dio el permiso de descanso, observó cómo todos salieron de la oficina al instante en el que él se dejaba caer en su silla mientras pasaba una mano por su cabello, solo para después sacar unos documentos de uno de los cajones en los que se encontraban las fotos de su caso más reciente, el asesinato de una familia entera ligada a la mafia. El expediente no era muy grueso ya que no se redactaron casi evidencias más que las fotos, sangre por todos lados y el mismo mensaje en la pared que había aparecido en los últimos 10 casos CDP. ¿Qué tal, les gustó?